Señor me habló, me cambió así completo, y yo dije, vamos a compartirla con los hermanos. Cachetazo para mí sola, no soy egoísta, así que el cachetazo nada. Es una linda enseñanza que el Señor me marcó esta mañana. Y voy a hablar sobre Daniel. Por nombre le puse a esta predica, permanece o perece. Dura. Permanece o perece. Muchos conocemos la historia de Daniel en el foso de los leones. Se encuentra en Daniel 6. A partir del 10, está hablando sobre que se hizo un edicto. Yo más o menos le voy a contar la historia. Se hace un edicto en Babilonia donde no se podía adorar a otro Dios que no fuera el rey. ¿Y Daniel qué hizo? Fue a su casa, abrió la ventana y oró de una forma que todo el mundo sabía que Daniel oraba. Entonces los que estaban en contra de Daniel fueron al rey y le dijeron: tú dijiste que nadie podía orar a nadie que no fueras tú, rey, y acá está Daniel, ese judío, ese judío, y está orando, y todos lo vimos. Entonces el rey le tenía gran estima a Daniel, y como que trató de decir: sí, pero es Daniel, es Dani. Es como que, es lo que dice Dani. Y los otros decían: no, porque la ley de Media y de Persia tiene que ser cumplida. Y así fue cumplida. Y Daniel terminó en el foso con los leones. Pero Daniel salió del foso de los leones. Los leones no le hicieron nada. Y acá está la duda: ¿por qué no le hicieron nada? Porque no estaban gorditos los leones, no estaban satisfechos, estaban muertos de hambre, porque estaban en un foso. Pero ¿por qué no lo mataron? Muy simple. Y vamos a ver las actitudes que tuvo Daniel, que hizo de que los leones no lo comieran, o sea que no pereciera. La primera parte del libro de Daniel, en el capítulo 1, a partir del verso 3, dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey oración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que bebía. Y que los criase 3 años para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Muchas veces leemos esto y decimos: ¡wow! ¡Qué valiente Daniel! ¡Wow! No quiso comer la comida del rey. ¡Wow! ¿No? Y es como muchas veces nos dicen en el libro: romantizamos mucho la Biblia. Y este Daniel, que nosotros queremos tanto, a esta altura, lo había perdido todo. Lo primero que él pierde es su lugar en la sociedad. Como vemos, Daniel estaba entre los príncipes, los nobles, o sea, estaba en la élite de su nación. Y ahora pasaba a ser un esclavo, lo más bajo que pueda haber en cualquier nación. Perdió su lugar en la sociedad.
perdió su nación, porque ya Judá no existía, había sido tomada en posesión por los babilónicos, o sea que ya su tierra no existía, él no podía ser más judío, no había nada. Perdió su lugar de congregarse, porque destruyeron el templo, o sea, ya no tenía iglesia donde ir. Ya había sido llevado de su tierra a otra nación, o sea que no tenía ni casa siquiera. ¿Sí? Perdió también su varonilidad y su lugar de congregarse. ¿Por qué lo perdió? Porque él estaba con el rey de los eunucos. Y si estaba con el rey de los eunucos, lo habían hecho eunuco. O sea, no iba a poder tener unos hijos. Imagínense un chico joven, re lindo, porque decían que tenía que ser de buen parecer, no era cualquiera, era re lindo, re rico, re sabe todo, era él. Y así perdió todo. Todo. Y también su lugar en congregarse, porque en Deuteronomio nos enseña, Deuteronomio 23:1 nos enseña, que aquel que tenía problemas, aquel varón que tenía problemas en sus genitales, no podía estar en la asamblea. Es decir, no podía juntarse con nadie en la iglesia. Él estaba apartado. Ya no podía ir más a la iglesia. No podía juntarse con el resto de los judíos. Porque tenía un defecto y era que era eunuco. O sea, el que lo tenía todo, lo perdió todo. Todo. Porque es más, durante estos años, si seguimos leyendo la Biblia, le tenían que enseñar las costumbres de ellos, sus ideas, su religión y su idioma. O sea que fue perdiendo todo. Fue perdiendo todo. Todo. ¿Sí? Pero también a este Daniel, que lo había perdido todo, que podría haber dicho, más sí, ya está, lo perdí todo, como lo del rey, tomo vino, hago lo que quiera, total, él dijo, no, yo no voy a ser como el resto. No le importó su situación, sino que él no se contaminó, él no hizo lo que hacía el resto, permaneció fiel a su creencia, fiel a su convicción, nunca dejó de orar, y lo vemos en Daniel 6:10. Que Daniel 6:10 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. O sea, a pesar de que lo perdió todo, él siguió orando. Y aún permanecía fiel en la palabra. Porque ustedes pueden decirme, pero podría haber abierto cualquier ventana. ¿Justo la que da Jerusalén? Sí, justo esa. Porque cuando Salomón hizo el gran templo que ellos tenían, en su oración dijo, y cuando nos apartemos o vivamos en otras tierras, si algunos quisieran perdón, que oraran mirando el templo, tú lo oirás desde donde él esté y recibirá respuesta. O sea que él, a pesar que le habían robado todo, no perdió su convicción, no perdió su creencia, no le pudieron arrebatar eso. Otra de las características que tiene es que no dejó de ser él. Daniel no cambió. A pesar de todo, no cambió. Y eso lo vemos en los versículos más abajo. En el 6:16, que dice que cuando lo echan, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el pozo de los leones. El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. O sea, él no dejó de ser judío,
él no dejó de ser. Otras características que él tiene es que él permaneció. Y esa es la fundamental. Permaneció en todo. Y fue recompensado porque tenía algo bien claro él. Porque el hombre ve los defectos que nosotros tenemos. El hombre ve cuando nosotros no estamos bien. El hombre ve cuando nosotros algo nos falta. El hombre lo ve. Pero Dios vio su permanencia. El resto de los judíos que estaban también cautivos decían, Daniel, no se congrega más con nosotros. Ya está, murió, que no aspira a nada, porque no sirve. Eso decían el resto. Pero él dijo, a mí no me importa. Yo sigo confiando en quien yo creo. Por eso, en el capítulo 6, en los versículos 21 y 22, dice, entonces, cuando el rey se va a dormir, queda Daniel en el foso de los leones, al otro día, el rey se levanta y lo primero que hace es ir a donde estaba Daniel. Y el rey le pregunta, voy a leer desde el 20, y acercándose al pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y yo sé lo que le viene a todos a la mente en este momento. La canción que a Daniel cuando era chico, en el pozo de los leones. Sí, me dice, ¿verdad? Marcado está esto. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios, dijo, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Tuvo su recompensa en su permanencia. En el peor momento, cuando debía morir, Dios dijo no, porque permaneció durante todo el tiempo que le fue quitado todo. Permaneció fiel a Dios, permaneció fiel a la oración, aunque no veía respuesta, aunque cada vez iba peor, él permaneció creyendo en Dios. Y muchas veces nos pasa a nosotros que estamos como Daniel, ¿no? ¿Cuántas cosas el enemigo en este tiempo nos ha robado? ¿Cuántas cosas han quedado ahí inconclusas? ¿Cuántas cosas hemos estado orando por años? Y vienen como los enemigos y dice, bueno, cambiar más. ¿Tu familia? Olvídate. Vas a seguir viniendo solita a la iglesia. ¿Tu economía? No va a cambiar. ¿Cuántas cosas nos va susurrando? ¿Cuántas cosas el enemigo nos quiere quitar como le fue quitando a Daniel? Que quiere que perdamos nuestra identidad como cristianos. Ustedes lo hacen todos, macheteate, ¿cuál es? Rateate, si lo hacen todos. Anda a trabajar, fichar y después anda a dormir, total, lo hacen todos. Y quiere que nos contaminemos con lo que hace el resto. Pero ahí está donde nosotros tenemos que permanecer si no queremos perecer. Y fíjense el alcance que tiene Daniel en su permanencia, que tuvo la permanencia, de Daniel en el Señor, que aún hasta el día de hoy hablamos de Daniel. Y lleva ya muerto 2562 años. Y aún se habla de Daniel. Y aún su permanencia es ejemplo. Y aún ministra con su testimonio y con su vida. Pero no tan solo nosotros. ¿Sabían que Daniel también lo considera una persona muy importante? Los judíos, el Islam y el catolicismo, el
judaísmo, que también es otra religión. Miren la cantidad de religiones que afectó lo que fue Daniel. Miren la cantidad de personas que afecta una permanencia. Y es acá donde yo más que nada me quería detener y es en donde el Señor más me pegaba. ¿Sí? Mi permanencia está afectando a alguien. No estoy hablando de permanecer, de decir vengo a todos los cultos y listo, porque no falta ninguno, porque algunos tienen asistencia perfecta, vienen miércoles, sábado y domingo sin ningún problema, sino permanecer en la oración, permanecer en su palabra. Esa permanencia la ven en mi casa, de decir, está todo mal y así mismo oro. Está todo mal y así mismo leo la Biblia. ¿Esa permanencia está afectando a los de mi casa? ¿O simplemente oro y leo la Biblia cuando vengo a la iglesia? Eso no es permanecer. Discúlpenme si algunos piensan que eso es permanecer. Eso no es permanecer. Daniel oraba 3 veces al día. Yo no estoy diciendo que oremos 3 veces al día. Es más, Pablo dice oremos sin cesar, o sea que tenemos que orar más de 3 veces al día. Pero oraba y todo el mundo veía que oraba. Todo el mundo sabía que Daniel era Daniel. Las personas que te rodean, ¿saben que sos cristiano? ¿O saben que vas a una iglesia? Son 2 cosas distintas. Porque a la iglesia puede entrar cualquiera, porque es entrada libre y gratuita. Pero cristiano es aquel que permanece en su palabra, en su oración. Es aquel que ante las situaciones difíciles permanece. Y es aquel que en la peor prueba, en donde todo el mundo baja los brazos, permanece. Permanece. Entonces puede venir el enemigo con cualquier lucha y si vos estás permaneciendo, no vas a vencer. No vas a morir en el intento y te vas a quedar en el camino. Saben que Daniel no fue el único que fue llevado cautivo. Fue Daniel, fueron sus amigos y un montón más. ¿Pero alguien sabe el nombre de ese montón? ¿Alguien sabe cómo se llamaba el resto? No, nadie lo sabe. Pero yo he escuchado a mucha gente que me ha dicho, mi abuela oraba así, mi mamá oraba así. Hoy podemos, muchos de los que tienen tiempo dentro de la iglesia pueden decir, esta es una casa de oración. Ellos permanecieron en oración, fieles a sus convicciones, y afectaron generaciones detrás de ellos. Muchas de las personas que lloraron en estos altares y oraron por una iglesia, y oraron por San Nicolás, y oraron por el barrio, hoy están en la presencia del Señor y no pueden ver lo que nosotros estamos viendo. Pero ellas permanecieron en oración, permanecieron en la palabra y no les fue fácil. Aquellos que tienen más años saben que no fue fácil permanecer acá, pero están, permanecen y siguen afectando a generaciones tras generación, porque Dios sigue recordando esa permanencia. Dios sigue recordando la permanencia de aquellos que tienen más años dentro de la iglesia, que a pesar de que vinieron sacudidas, están acá. Pero no es que vienen cada culto, uno sabe que permanecen en palabra y en oración, que son personas guerreras, que son personas que venga lo que venga, saben cómo afrontar la situación, porque se aferraron tipo garrapata a Dios y a su palabra. Eso es permanencia. Eso es permanencia. Si Daniel hubiese permanecido fiel, los leones se hacían un festín. Los leones se hacían un festín.
nosotros estamos enfrentándonos a leones. Algunos son cachorritos, otros son más grandes. A veces es uno, a veces es un montón. Y a veces terminamos con uno y viene otro, y otro, y otro. Pero la única forma de que no te devoren es permaneciendo, orando todos los días, leyendo su palabra todos los días, aunque cueste, porque no creo que a Daniel le haya sido fácil de haberlo perdido, de haberlo tenido todo, a perderlo todo su sueño de formar una familia, todo su sueño de ir a la iglesia, o sea, de ir al templo con su familia, en un segundo, chao, no estaba más. Pero no le importó. Permaneció. Y este es el desafío que me hacía el Señor hoy y se lo transmito a ustedes. ¿Qué vas a hacer este año? ¿Permanecer o perecer? Cada uno decide, como decidieron el resto de los judíos. ¿Permanecer o perecer? Los invito a que se pongan de pie. Kelly, si me podrías acompañar, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias.